A ver, la primera vez que leí a Perec fue pues, una historia que le sucede a mucha gente, que es que tengo una profesora de letras brillante que me dijo, a ti te encantará Perec, como si fuera el oráculo, ¿no? Y entonces yo me compré la Vida de Instrucciones de Uso y cuando abrí el libro y leí el epígrafe, abre bien tus ojos, mira, ¿vale? Aquí ya pues, me quedé intrigado, pero cuando empecé a leer el primer capítulo que pasa en la escalera, porque lo que es chulísimo de la Vida de Instrucciones de Uso es que es un inmueble, ¿no? Que cada estancia es un capítulo. Y como no, pues empiezas en la escalera del edificio. Y ahí esa primera página, Perec habla de las escaleras, ¿vale? Y las observaciones eran tan finas, tan brillantes, o sea, que por primera vez vi por primera vez la escalera de mi casa, ¿sabes? La primera vez que la vi. Entonces ahí entendí enseguida el epígrafe del libro, ¿no? Que era, abre bien tus ojos, mira, ¿no? Y entonces ahí pues entendí, bueno, todavía no sabía lo que era lo infraordinario, pero ahí entendí que me iba a encantar este autor y de hecho hoy en día sigo con esta frase en la cabeza, mucho. Abre bien tus ojos, mira, cuando estoy en el bus, cuando camino por la calle, de hecho, un día lo pensé, o sea, el epígrafe de la Vida de Instrucciones de Uso para mí es una instrucción de vida, ¿no? Y entonces, esto fue, digamos que yo conecté con Perec la primera vez que, o sea, al entrar en Perec conecté con él, digamos, cuando leí la Vida de Instrucciones de Uso. Hay un texto que redescubrí hace no tanto, que me parece una maravilla de Perec, que es el texto de alimentos líquidos y sólidos que ingurgité en el año 1974, ¿vale? Eso es un texto que al final lo que hace Perec es, durante el año 1974, lo que hizo fue listar toda la comida y toda la bebida que consumió en ese año. O sea, una locura. O sea, Perec estaba muy loco. Es decir, bueno, hay que imaginarse lo que es, ¿no? Cada vez que comes, pues listarlo y tal. Y al final lo que hace es un texto que podría ser así como algo como 5 ensaladas rusas, 7 pinchos morunos, ¿no? 146 cervezas, ¿no? 86 whiskies. Y entonces, esta lista, digamos, cuando la volví a leer, y me pareció una maravilla, porque al final Perec consigue hacer con muy poco muchísimo, porque al final es una tontería, ¿no? Listar lo que has comido, bueno, no es una tontería porque primero has tenido que listarlo, pero digamos, hacer esta lista, de repente es un texto que a la vez es un documento histórico brutal, de lo que comía un hombre de unos 30 y pico años en mitad de los años 70, al mismo tiempo es algo que me encanta en Perec siempre, es un tipo de autobiografía, porque cuando uno lee un poco lo que comía y esto, un poco se puede imaginar su vida. De hecho, hay mucho alcohol, ¿no? Que tiene que ver con cosas de su biografía. Y luego, por último, es un buen texto literario. Es decir, es humorístico, es divertido, se lee súper bien. No voy a decir que es poético, pero casi, ¿no? Y eso es un texto que, bueno, a Perec lo voy releyendo, pero es un texto que así de memoria, es el último texto que, digamos, volví a leer y dije, hostia, esto es una maravilla. Otra vez Perec, ¿no? Haciendo cosas de mago. Yo primero a Perec lo he leído durante 20 años, pero quiero decir, no siempre leo a Perec. Obviamente, pues uno va volviendo y tal. Entonces, cuando hay largas épocas en las que no leo a Perec. Entonces, cuando vuelvo a Perec es bueno, siempre me parece una pasada. Pero es verdad que las limitaciones de Perec a veces, digamos que la parte un poco salvaje, ¿no? De la literatura, Perec no la tiene como tal, digamos a nivel de lo que es las propias historias, digamos, él rehuía de la psicología, ¿no? De alguna manera, entonces muchas veces tengo ganas de ir a leer, ¿no? O sea, es lo opuesto de Dostoyevsky, digamos, ¿no? Y muchas veces pues tengo ganas de ir a leer un Dostoyevsky, por decir algo, que está en las antípodas de Perec. Es verdad que Perec, de alguna manera, sí que hay una parte muy salvaje, pero que nunca está dicha, que siempre está por debajo del texto, que tiene que ver con todo lo que no dice, ¿no? Pero a veces tienes ganas que lo digan, ¿no? Y que te lo expliquen, ¿no? O sea, y esa parte más salvaje que no está en Perec, pues muchas veces la voy a buscar en otros autores. Bueno, de hecho, la mayoría del tiempo leo otras cosas que Perec, ¿eh? Que quede claro. Que aquí me tiene a veces como el loco de Perec y sí, soy apasionado, pero... Yo te respondería digamos, de dos maneras distintas, ¿no? La primera, si algo tiene Perec, es una persona que no ha logrado, digamos, dar el paso a la edad adulta, ¿vale? Y en eso creo que si algo que se parece mucho Kafka y Perec es que se han quedado ahí,
no han dado el paso a la edad adulta y son como, yo creo que Perec es, o sea, Kafka es el eterno adolescente y Perec es el niño eterno, ¿no? O sea, creo que son edades un poco distintas, yo lo vivo así, pero Perec no se ha quedado ahí y por eso para mí es importantísimo esa idea de que el juego es el código relacional de Perec. O sea, Perec se relaciona con sus lectores y no solo con sus lectores, en la vida real sus amigos no paran de decir que era muy jugón, pero de manera excesiva, quiero decir, y era su manera de conectar con los otros, ¿no? Y eso es un rasgo para mí de niño, o sea, que decía, al final la primera manera de relacionarse los niños, o sea, repito, pero yo lo veo con mi hija de 3 años, te haces amigo a través del juego, ¿no? Y entonces Perec, digamos, en esto pareciera como que el hecho de haber perdido sus padres a los 6 años, de alguna manera algo se ha quedado ahí. Y en relación a lo que tú comentabas digamos, de no afrontar el trauma y de encontrar pues, esas maneras de hablar de la desaparición de sus padres, pues eso, escribiendo un libro de 300 páginas sin la letra E. También cuando uno va viendo, digamos, la vida de Perec y digamos, su relación con su trauma, pues eso va evolucionando a lo largo de su vida. Es decir, en el momento en el que escribe la disparición, el secuestro, todavía no ha hecho su gran terapia con Pontalis, que es la gran terapia que de alguna manera le desbloquea. O sea, Perec tiene ese trauma, no sabe decir yo, no sabe hablar de él directamente, es que es un trauma brutal el que tiene una amnesia, no se acuerda de sus padres, quiero decir, tiene serios problemas y hay una terapia, que es la que hace con Pontalis, que hace que se desbloquee algo y es capaz ahí de escribir W, el recuerdo de la infancia, que ahí sí que habla directamente de su trauma. O sea, en ese libro sí que, digamos, coge el trauma y con lo que puede, que no es mucho porque tiene mucha amnesia, pues va a hablar de ello. Siempre a través también, siempre de manera muy indirecta, porque Perec, él cree que de alguna manera hablar directamente de sí mismo también es una manera de trampear, ¿no? Entonces él siempre pues, encuentra maneras indirectas de hablar de... Pero ahí también hay textos que hablan directamente de él. Y al final de su vida, su texto Ellis Island, que habla de su condición de judío, ahí es increíble, pero dice, yo, Georges Perec, he venido a hablar de... Y eso, o sea, cuando uno lee esto y conoce a Perec y ha leído toda su obra, cuando dice eso en un texto, es como, por fin, lo has conseguido, ¿no? Hay algo de esto. Entonces sí que, bueno, ha habido un trabajo y yo lo que siempre me gusta mucho es que Perec para mí, pues, le tengo mucho cariño, veo que a lo largo de su vida fue mejorando, digamos, eso. Yo creo que fue más feliz al final de su vida que, digamos, que durante su juventud, que lo pasó muy mal. Pontalis es un psicoanalista, digamos, muy top de los años 60-70 parisino. Creo que es el que hizo el primer diccionario de psicoanálisis. Es un escritor también. Yo no soy muy especialista en terapia. De hecho, yo hago terapia desde hace años, pero no como, digamos, no soy un especialista que sabe de terapia. De hecho, hay libros, digamos, que analizan esto y Pontalis, que también fue un momento, bueno, esto es más gossip que otra cosa, ¿no? Pero en vida de Perec publicó libros en el que salía Perec con otro nombre, Pierre, ¿vale? Pero bueno, que era él y Perec no se lo tomó muy bien. No sé exactamente cómo consiguió Pontalis, digamos, solucionar el problema de Perec. Esto, la verdad, se me escapa un poco a nivel técnico y a nivel clínico, exacto. Literariamente, la primera cosa es que habla directamente de él, o sea, habla de su infancia. A ver, a su manera, es decir, que el gran problema que tiene es que tiene amnesia, ¿vale? Y eso es lo que hace que luego tiene hipermnesia, que es que se acuerda de todo, tiene una memoria brutal, Perec, pero de lo más importante no se acuerda de nada, que es de su madre sobre todo, ¿no? Y entonces lo que hace en W Recuerda la Infancia es intentar rescatar lo que pueda de su infancia. Y entonces
es que es un libro muy, muy sobrecogedor porque ves que se intenta agarrar a cosillas de nada, ¿sabes? A cosillas ínfimas, pero que para él tienen un valor brutal. Es decir, para él hay un lugar de París que tardó muchísimo en ir, que es la Rue Villain, que es donde, digamos, bueno, él no nació ahí, pero digamos es donde vivían sus padres, su familia, y es donde vivió sus primeros 6 años. Pues cuando volvió de la guerra, que se fue a casa de una tía que vivía en el distrito 16, que además era un barrio pudiente de París, él venía digamos, de la rama pobre de la familia, que era en Belleville, que era una calle pues, muy popular, entonces, y digamos que era como una especie de agujero negro que él no quería pisar, ¿vale? Y luego cuando se arma de valor y va a esa calle, lo que hace es describirla una vez al año. Y la describe, la describe, la describe, y de hecho esos textos están en Lo infraordinario y también está en un libro que se llama Lieux, lugares, que publicará Anagrama el año que viene, que va a ser un acontecimiento perequiano aquí en España, porque son 600 páginas de Perec, de un Perec distinto. Pues allá cuando describe esa calle ves que intenta hacer aflorar lo que puede, y no es nada. Y luego lo peor es que esta calle, durante su vida, se fue, o sea, hubo el proyecto urbanístico de París que querían hacer el Parque de Belleville, y entonces durante años lo empezaron a demoler la calle, ¿no? Lo empezaron a demoler. Y para él esto era, o sea, un sufrimiento increíble ver esa calle, que era el único lugar donde podía, digamos, conectar de alguna manera con sus padres, desaparecer. Y eso, pues, en esos textos que son descripciones anuales, digamos, de esa calle, se ve como de una manera desapasionada, pero cuando Perec hace algo de manera desapasionada, sabes que debajo hay algo muy apasionado, ¿no? Calle Lorco. Calle Lorco nace de un momento en mi vida en el que, o sea, a mí siempre me ha encantado leer. Desde pequeño, desde que empecé a leer, me encanta leer y ocupa un espacio súper importante en mi vida. Y en el momento en el que dejé de leer mucho fue precisamente en la universidad, ¿vale? Hice la carrera de letras y precisamente en ese momento en el que uno se tiene, ¿no?, que ir a muerte con la literatura, ¿no? Fue el momento que dije, es que no sé, me distancié muchísimo, y entonces eso para mí claramente fueron los profesores, y fueron sobre todo horas y horas pasadas en libros de crítica especializada, ¿vale? A mí eso para mí era algo muy frío, perdí, digamos, me anestesió el placer de la lectura, ¿no? Entonces, ¿cómo hice para salir de este pozo? Pues yo ahí encontré, me di cuenta que los textos que más me gustaban era la de los escritores hablando de la literatura. Sin querer, pues empecé a compilar textos de escritores hablando de otros escritores, y escritoras hablando de otros escritoras y escritores, hablando de sus libros de cabecera, hablando de su manera de escribir, su manera de leer, ¿no? Por decir algo, en Calle Lorco se encuentra, pues no sé, Borges y Sabato hablando de las últimas líneas del Quijote, François Sagan descubriendo a Proust, ¿no? Y esos momentos, digamos, lo que tenían eran un entusiasmo y una pasión por la literatura, que es lo que yo había perdido, ¿no? Y eso es algo que para mí es básico y fundamental a la hora de leer. Y entonces, poco a poco, fui recopilando muchísimos fragmentos. Creo que actualmente en Calle Lorco hay, no sé, más de 600 fragmentos. Y un día, escuchando una entrevista a Ricardo Piglia, ahí él me explicó un poco las características de la crítica a los escritores, ¿no? Y eso me pareció súper revelador, porque es lo que yo estaba haciendo desde hacía años, ¿no? Y él decía que la crítica a los escritores tiene unas características muy específicas, que son, primero, que se encuentran en lugares marginales, ¿vale? Correspondencias, diarios íntimos, prólogos, discursos, ¿no? Entonces, pues que tienen un lugar periférico, ¿no? Yo creo que actualmente esto ha cambiado, que los escritores, a diferencia de los, digamos, críticos universitarios o más académicos, digamos que
integran la crítica dentro de, digamos, de la experiencia, ¿no? Y esto hace que no está, o sea, cuando ves un texto de crítica académica, pues parece que es un texto que está en otro planeta, ¿no? Que no habla del sujeto lector, ¿no? De la persona que está leyendo el libro, ¿no? En cambio, los escritores lo que hacen es, pues, crean un relato, digamos, que contextualiza, digamos, ese momento de iluminación del texto, ¿no? Y entonces, pues cogiendo ejemplos, ¿no? Lo que te comentaba antes, pues tenemos, por ejemplo, a García Márquez en La Guajira colombiana, que lee una frase de Mrs. Dalloway y ahí dice él que entiende la plasticidad del tiempo y ve un poco la descomposición de Macondo, ¿no? En esa frase de Virginia Woolf, pero él te lo contextualiza, te dice, estaba en La Guajira colombiana ahuyentando mosquitos, hacía un calor que te mueres, y además decía pues, que estaba en un momento en el que creo que era muy pobre y que vendía enciclopedias y diccionarios. Bueno, quiero decir que hay todo digamos, entras en esa historia y vives en tus propias carnes lo que es digamos, esa gran revelación, ¿no? Del texto literario, ¿no? Y eso para mí es algo importantísimo. Y un poco cuando decías el tema de los temas, ¿qué me interesa? A mí lo que me interesa es un tono. O sea, más que un tema es un tono. Y de hecho, si uno recorre Calle El Orco y va leyendo los fragmentos de Calle El Orco, yo lo que busco mucho es una especie de tono, ¿no? Que es el tono que me ayuda a leer mejor. Es decir, cuando llego a la literatura, a estar con ese tono, con esa ilusión, con ese entusiasmo, y no solo en la lectura, sino en la vida. O sea, para mí Calle El Orco, cuando digo que vivo en Calle El Orco, no es que viva solo de manera literaria, sino que yo el hecho de compilar esos textos y tener ese tono en esos textos que me acompañan en el día a día, hacen que luego cuando yo vivo, fuera de la literatura, también tengo esa atmósfera y esa manera de enfocar las cosas, ¿no? Y entonces, a mí me interesa mucho eso, el tono y la atmósfera, más que igual el tema. No sé, la verdad es que nunca he pensado mucho en esto, aunque parezca mentira. Yo la verdad es que yo no soy un escritor de ficción, tampoco. O sea, pero bueno, a mí lo que está claro es que la lectura hace que viva luego de otra manera, ¿no? Es decir, yo siempre he sentido mucho esa dirección, ¿no? O sea, cuando leo, muchas veces incluso el leer me cambia ritmos vitales, ¿no? O sea, cuando leo un Modiano, pues luego camino distinto. Y lo siento de verdad de mis carnes, es decir, de repente hay algo que se te engancha de esa prosa, no sé, esas atmósferas y esto, y luego pues cuando dejas el libro, pues estás con otra predisposición hacia la vida, ¿no? Lo mismo Perec en otro sentido, ¿no? Un sentido más de mirada infraordinaria también es, o sea, o no sé, o sea, quiero decir que yo lo vivo mucho en esta dirección, ¿no? En cómo la literatura te ayuda a vivir de otras maneras, ¿no? No sé, con otras perspectivas. Luego, claro, yo creo que esta cosa, la pregunta de cuánta calle necesitas, yo creo que muchas veces eso también se le pregunta a las personas que escriben ficción, ¿no? A mí lo que me falta, de hecho, es literatura contemporánea. O sea, yo he leído, o sea, digamos que la mayoría del tiempo leo más clásico que contemporáneo. Sí, que también puede ser, de alguna manera, no sé si un defecto, no hay defectos. Al final, cada uno lee lo que le da la gana, ¿no? Lee lo que a uno le viene en gana, ¿no? Pero sí que, de alguna manera, desde hace un tiempo estoy intentando forzarme también, aunque le estoy pillando el gusto, a leer más autores contemporáneos y autoras. De hecho, yo leo un Balzac cada año. No sé, es como ese momento en el que, no sé, vas a leer así un buen siglo XIX muy cruel, ¿no? Así muy Hollywood. O sea, no hay... ¿Agatha Christie? Me encanta. He leído toda Agatha Christie y me encanta. Me chifla Agatha Christie. También leo una Agatha Christie, no cada año, pero cuando puedo, sobre todo en verano, leo mucho policíaco, pero es verdad que clásico. En eso también soy un poco clásico. ¿Agatha Christie por qué? ¿Por qué Agatha Christie? Pues porque me parece, o sea, me encanta.
creo que también ha agotado el género, ¿no? Cada libro es, ¿no? es una configuración distinta. Luego también hay un apego a Poirot, a Marvel, que son personajes que son bastante antipáticos en realidad, pero que les quieres mucho, ¿no? Es curioso, pero yo no estoy en una vertiente negativa de las cosas, ¿eh? O sea, te parecerá curioso, ¿eh? Pero no le dedico mucho tiempo a eso. No estoy a la contra. Yo, de hecho, leyendo tu libro, es algo que yo me gusta y admiro de otras personas. O sea, el leer a la contra, leer... Yo, la verdad, en esto, y lo dije sinceramente, el tema de la contemplación y esto, y estoy más en, en el entusiasmo por ciertos textos que me entusiasman y que me mueven y que de alguna manera, pues eso, sí, mueven algo en mí, pero suele ser siempre más, digamos, en la vertiente positiva del asunto, ¿no? No suelo, no sé, no suelo ni escribir ni leer con esa idea de jugar un poco a la contra. De hecho, a mí lo que también me gusta mucho de leer y escribir es conocerme a mí mismo, ¿no? Y entonces sobre todo, suelo escribir sobre escritores que de alguna manera, indirectamente, escribiendo sobre ellos, hablan de mí, y ahí sí que de alguna manera no es algo especialmente positivo, sencillamente es algo de intentar conocer a mí mismo. Pero, por ejemplo, en Calle del Orco sí que estoy no sé, sí, en ese espíritu más no sé, de apasionamiento más que de crítica. No sé, sí que he llorado varias veces leyendo. Me acuerdo de un libro que leí creo que eran a los 10 años, que se llama Mi abuelo, que no me acuerdo quién lo escribió, era un libro malísimo seguramente, y era la primera vez que lloré leyendo un libro. Sí, sí. Y de hecho me extrañó mucho poder poder llorar al leer un libro. O sea, fue una experiencia como no entendía qué estaba pasando. Es verdad que yo no vengo de una familia lectora, o sea, quiero decir que me sucedió. Recuerdo que era en la biblioteca del colegio, estaba solo y esto, a ver, seguramente era un libro malísimo. Recuerdo que el abuelo pues moría de cáncer y ahí recuerdo llorar. Yo creo que viene en el colegio pasé tiempo en la biblioteca y ahí empecé, pues, bueno, como todos, a empezar a leer cómics. Yo fui bueno, en mi colegio el colegio francés de aquí había muchísimos cómics, empecé leyendo cómics. Y luego tenía un amigo muy lector. Uno de mis mejores amigos era muy lector, de familia muy lectora, y fue el primero que me empezó a pasar pues Drácula, Frankenstein, Melmoth el Rabundo, no sé, pues no sé, textos más igual fantásticos y esto ahí, y enganché mucho ahí. También Sherlock Holmes, enganché mucho por este tipo de lecturas y luego a partir de ahí pues empecé a leer y vas empezando, pues ya pues vas picoteando por ahí, picoteando por allá y llega un momento que es que pasas muchísimo tiempo leyendo y ya pues decides pues incluso hacer la carrera, lo que sea y un poco, bueno, creo que tampoco es un itinerario bastante, entiendo que típico en los que las personas que no venimos de familias lectoras. No sé si tiene mucho sentido, incluso para mí mismo, hacer un proyecto similar con otro autor. Además, la forma era una forma muy perequiana. Eso sí, ese tipo de crítica, que si quieres podemos hablar más del el tipo de crítica que a mí me gusta, sí que de alguna manera quiero seguir con esto, en esta vía, digamos. Pero bueno, así como un retrato de un autor de esta manera, creo que lo dejaré aquí. Dicho esto, no sé, a mí Virginia Woolf me encanta, Modiano me encanta, Simon Leys me encanta, no sé, no te sabría... Me encanta este momento de hacerte el interesante para las editoriales. Dicho esto, si a alguien tiene interés... No, qué va, sí, de hecho esto no... Es que sé que no funcionaría con otro autor. O sea, creo que de alguna manera vislumbré también una forma que iba con este autor, una manera también, es el autor que más conozco, entonces tenía sentido ir allá. También había todo el reto de pasar de una cierta erudición, digamos, de un conocimiento extenso de un autor a una forma, digamos, muy condensada y
muy corta, ¿no? Y eso es un poco bueno, lo que te comentaba ahora, que a mí hay algo que dije en la presentación que me interesa muchísimo, y es cuando Virginia Woolf al final de su vida, que en el 1940, ella ya ha escrito, bueno, crítica por un tubo, ha escrito reseñas, no sé cuántas, centenares de reseñas, crítica literaria, y aún así, al final de su vida, busca, que no era tan mayor, pero busca una nueva manera de hacer crítica literaria. Y ella dice, y eso cuando lo leí me quedé, dije, es que yo quiero esto, dice que quiere una crítica mucho más ligera, mucho más breve, mucho más directa y sin embargo mucho más intensa, que vaya al grano y dice que fluya y alce el vuelo, ¿no? Y yo cuando leí esto dije, es que yo quiero leer esto y quiero escribir esto, ¿no? Y esta forma, a mí estas formas, digamos, cuando escribía Perec tenía, el Por qué sos Perec, tenía esto en la cabeza. Y tenía también esta idea de amanecer, ¿no? Porque yo he escrito este libro con esta idea de estar en un registro del orden del acontecimiento, del relámpago, o no sé, también pensaba en Nietzsche, ¿no? Que al final bueno, eso lo dice Kundera, desde Aurora empieza a escribir, digamos, su escritura se va reduciendo cada vez más al párrafo y al párrafo más corto, ¿no? Esa cosa de, ¿no? Y Nietzsche decía, o sea, a él lo que le gustaba era la forma aforística y repentina. Esa palabra repentina me parece maravillosa, ¿no? Y también tenía esa palabra repentina en la cabeza cuando escribía el Por qué sos Perec. O sea, hacer algo, digamos, una especie de amanecer que no le dé tiempo a morir. O sea, esa era mi idea también a la hora de escribir, ¿no? O sea, me gusta esa idea de un relámpago de una intensidad muy fuerte y que no le dé tiempo a eso, a morir. Porque si tú sigues desarrollando una idea, que también puede ser una forma muy bonita, pero a mí, por cómo soy yo, igual no me interesa tanto, pues cuando vas desarrollando y se va alargando todo, pues también le das tiempo a todo a envejecer, ¿no? Y esa manera, digamos, de hacer una crítica muy, digamos, yo la llamo de amaneceres o, no sé, una crítica más repentina, a mí es algo que es una forma que me gusta mucho y creo que seguiré en esta vía, ¿no? A mí me encanta Simone Leys, me encanta Virginia Woolf. Simone Leys me encanta por esa forma también muy escueta de condensarlo todo, ¿no? Su libro sobre George Orwell son 50 páginas, pero son 50 páginas donde está todo Orwell explicado. O sea, es como un condensado de lo que es Orwell en 50, 60 páginas, ¿no? Una maravilla. Esto a mí de Simone Leys, es cuando lees a Simone Leys, es que no sobra nada. Es como... Y esto, para mí Simone Leys escribe súper bien. Además me encanta la parte también muy apasionada que tiene. Él sí que escribe a la contra, pero esto, hay unos, no sé, en la literatura y el mar en Simone Leys, hay unas cosas, hay como también una pasión que está ahí que me parece maravillosa. Luego, a mí de Virginia Woolf me encanta esa parte de lectora que lee con el cuerpo, esa cosa de leer, digamos, sin mirar al lado, ¿no? Eso es una cosa de Virginia Woolf o sea, a mí, de hecho, yo no consigo, o sea, es imposible, o sea, no consigo leer así, o sea, ojalá, o sea, para mí mi meta es leer como Virginia Woolf, o sea, ¿no? con todo, parece que, no sé, que lea ella y, digamos, liberada de muchas imposiciones y tal, o sea, tienes esa sensación cuando lees a Virginia Woolf. Y eso para mí sería un sueño, o sea, leer de esta manera, ¿no? No sé, estos dos estoy girando un poco en torno, no sé, a mí me gusta Stevenson, también como crítico me encanta. También a veces hablamos de escritores, ¿no? O escritoras, pero a veces son cosas mínimas, ¿no? Por ejemplo, comentaba, ¿no? Josep Pla, ¿no? Josep Pla hablando de Simenon. De repente te dice algo como que en la obra de Simenon los cielos tienen color de puré de guisantes. Yo cuando leí esto dije, qué maravilla. De hecho, yo también cuando escribía el libro digo, es que quiero algo así. Es decir, yo cuando leo esto tengo ganas de ir a
a leer un libro de Simenon y ver qué color, o sea, entender qué es un color, o sea, un cielo de color de puré de guisantes, ¿no? Y creo que este comentario mínimo contribuye más a la lectura de Simenon que 100 libros de crítica especializada. Entonces, en esa cosa, o sea, en ese tipo de comentarios mínimos es donde yo veo también un ejemplo de lo que a mí me entusiasma a la hora de hacer crítica, ¿no? No sé, Chandler hablando de Fitzgerald, ¿no? Que de repente dice pues no sé, hay muy pocos escritores que tienen encanto en la literatura, como lo tuvo Keats. Pues igual Fitzgerald es casi de los únicos que tienen encanto. No sé, cosas, o sea, frases así como que a veces no hace falta ir a un autor, ¿no? La obra de un autor de crítica y tal, sino que a veces yo la verdad es que voy leyendo, Cayo Lorco ya se ve, o sea, voy leyendo, voy picoteando por todas partes y tampoco tengo esa cosa de voy a leer este autor de pe a pa. No, y a veces voy encontrando cosas que me sirven, que son útiles para lo que yo hago y donde veo, pues a veces eso, una frase tan corta la puedo tener en la cabeza y eso es con lo que voy a trabajar, ¿no? Es completamente cierto y es completamente cierto que Perec, pero no solo Perec, el Ulipo, es un movimiento que ayuda mucho a escribir. De hecho, no solo los ulipianos, sino muchas personas que dan talleres de escritura creativa utilizan muchas trabas o constricciones ulipianas para ayudar a escribir, ¿no? Es lo que siempre dicen, ¿no? Si a ti te dan una hoja en blanco, pues te costará escribir. En cambio, si te dicen, oye, mira, coge esta hoja en blanco y empieza pues, todos los fragmentos por me acuerdo, pues ahí se va a desbloquear algo y será mucho más fácil escribir. De hecho, esto se usa para adultos, pero también para niños. Es decir, es una cosa que la traba, contrariamente a lo que la gente piensa, la traba libera, ¿vale? O sea, la traba libera y es algo que trabaja mucho Ulipo y a mí me parece súper interesante. A nivel de escritura, yo me siento bastante alejado de Perec a nivel de escritura. O sea, si hablo de mi escritura, ¿vale? Perec es una persona que de alguna manera era un poco alérgica a todo lo sentimental. Y para aquellos que habéis leído mi libro, hay mucha carga emocional, mucho sentimentalismo, incluso a veces yo me siento demasiado sentimental a veces y creo que a Perec tenía un poco de alergia en lo que es el texto escrito final, ¿eh? Porque cuando uno lee otros textos suyos, digamos, también, por ejemplo, el libro que saldrá el año que viene, cuando no es la versión final del texto, sí que ahí es un poco distinto, ¿no? Pero creo que ahí, yo creo que siempre que pienso en mi libro, ahí sí que Perec y yo nos distanciamos mucho. Y porque el libro no está escrito, o sea, está escrito por mí y toda esta vertiente viene de Cayo Lorco. O sea, es decir, yo Cayo Lorco lo vivo como un pre-Georges Perec. O sea, de la misma manera que creo que, no sé, yo no sé nada de pintura, pero muchas veces dicen que los pintores para ponerse a pintar necesitan conocer trabajar los colores y hay como una especie de aprendizaje de los colores antes de ponerte a pintar. Pues yo de la misma manera creo que he necesitado 10 años de Cayo Lorco, 10 años compilando estos fragmentos ese ha sido mi taller. Y ahí he encontrado el tono, y ahí he encontrado mi voz, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con Perec. O sea, eso no tiene nada que ver con Perec. Y lo que he hecho es unir en porque eso es Perec, un tono y una manera que no viene de Perec, hablando de Perec, pero creo que el propio Perec no sé si le gustaría este tono para hablar de él, porque él era un poco todo lo que venía así, todo lo que venía de los sentimientos, pues él tenía un poco de reserva, tenía esa cosa de no fiarse un poco de lo sincero, de lo emocional, de lo sentimental, ¿no? Y eso, pues, en su obra está. Y, de hecho, toda esa parte está escondida, ¿no?